Bien, hermanos, vamos a tener el estudio para hoy. El tema para hoy titula La victoria sobre el pecado. Y para ello vamos a buscar en vuestras Biblias el texto de Judas, el versículo 24. La victoria sobre el pecado lleva el título, el estudio del título de esta mañana. Y vamos a ver a través de la Biblia si es posible la victoria sobre el pecado. Porque hoy en día muchos se le ha dado un poder al pecado y apareciera que el pecado fuera algo imposible de poder vencerlo. Y vamos a ir a Judas 24, dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces necesitamos en este punto nosotros tener la plena certeza, la plena confianza, una fe que se aferre a Dios, una fe que nos pueda mantener anclados a Cristo, de tal manera que cuando se presente una tentación que se va a convertir en pecado, nosotros podemos resistir. Entonces la pregunta sería: ¿puede Cristo mantenernos sin caída? ¿Puede Cristo guardarnos de todo pecado? ¿Puede Cristo ayudarnos a mantener un pensamiento sin mancha? ¿Puede Cristo mantenernos ante su presencia? ¿Podemos nosotros con Cristo mantenernos ante su presencia con nuestros pensamientos sin mancha? Claro que sí. Si Cristo es capaz de evitar que pequemos, si Él es capaz de guardarnos sin caída, entonces cuando nuestra vida está marcada por el pecado, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que no es posible, que Dios no es poderoso, que Él no es suficiente para guardarnos del pecado, que Él no es suficiente, que Él no es poderoso para mantenernos victoriosos sobre las tentaciones que se nos presentan cada día. Entonces Judas, bajo la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, él nos dice que Dios puede mantenernos sin caída. Por lo tanto, la caída no es una realidad inevitable, entonces. No es algo que sí o sí tiene que ocurrir, que sí o sí tenemos que pecar. Entonces necesitamos mantenernos con fe, con confianza. Si Cristo es realmente capaz, poderoso y suficiente, de que nosotros podamos tener la oportunidad de revelar ese poder de Cristo en nuestras vidas, entonces no es posible la derrota ante el pecado, no es posible la victoria del pecado. ¿Y cuándo lo podemos hacer realmente esto? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos nosotros con Cristo vencer el pecado, ganar la victoria sobre la tentación, o no lo podemos? ¿Realmente creemos que lo que Dios dice en su palabra es verdad? ¿O Dios miente cuando dice
que Él puede guardarnos sin caída. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos manchado nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos sido derrotados por las tentaciones? Hemos caído ante el diablo y lo hemos visto a Él como superior a Dios. ¿Es realmente posible la victoria sobre el pecado con la ayuda de Cristo y por medio de Él? Claro que sí es posible, mis hermanos, es posible. ¿Es realmente cierto la victoria sobre el pecado? Es posible. Necesitamos nosotros tener en cuenta que es posible solo a través de Cristo, solo a través del poder de Él que habita en nosotros, a través del proceso de la justificación y la santificación. Es posible. ¿Qué ha prometido Dios a su pueblo? ¿Qué ha prometido Él a nosotros? La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, dice: Él sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué hace Dios? Él sabe librar, dice, de la tentación a los piadosos. ¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación al pecado. Es una invitación a pecar. Jesús dijo que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Él sabe que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, una naturaleza debilitada, que siempre nuestra naturaleza, nuestra carne, va a desear las cosas que Satanás nos ofrece. Y ese ofrecimiento de tentaciones que a nuestra carne le gusta, porque nosotros hemos disfrutado del pecado, se convierten en tentaciones. Y si nosotros satisfacemos los deseos de la carne, es cuando pecamos. Entonces ahí hay una lucha, una resistencia. Tiene que haber una lucha contra nuestros deseos para que esas tentaciones no se conviertan en pecado. Entonces ahí es cuando Pedro dice que el Señor sabe librar. Él sabe librar porque Él es omnisciente, Él es omnisapiente, Él sabe cómo librar, dice, de la tentación a los piadosos. ¿Realmente Dios puede librarnos? Él sabe librarnos, Él tiene los métodos, las maneras, cómo hacerlo. Claro que sí, porque tenemos un Dios personal, un Dios que conoce, un Dios que ha vivido por experiencia nuestra vida. Entonces, Dios puede librarnos de las tentaciones por más malvadas que sean. Entonces es importante tener en cuenta que Dios solo librará de la tentación a aquellos que están mirando, a aquellos que están creyendo en sus promesas. Dios puede librarlos de la tentación. No hay necesidad, mis hermanos, de ceder a la tentación, porque Él puede librarnos, porque Él puede darnos la salida, porque Él ha preparado un medio de escape. Entonces, no estamos inevitablemente condenados a caer en un pecado, en una tentación. ¿Cómo Dios nos libra? ¿Cómo nosotros podemos ser librados? Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 13 dice: no nos ha dado ninguna tentación que no sea humana. En otra versión dice prueba. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación da la salida para que podáis soportar. ¿Creemos que Dios es justo? Si lo creemos, entonces Él conoce
Él es el diseñador de nuestro cuerpo. Él sabe nuestras capacidades, hasta dónde podemos resistir la prueba, hasta qué punto podemos ser presionados, hasta qué punto podemos ser arrinconados. Él sabe. Él permite entonces que seamos probados. Él permite que seamos tentados. ¿Por qué? Porque Él sabe que podemos resistir. Y Él nos da las fuerzas para poder resistir. Él nos da la salida para que podamos soportar. Algunas tentaciones pueden ser demasiado fuertes para nosotros, pero hay un camino de escape, hay una salida. Necesitamos nosotros depender de Dios. Un día Job fue probado extremadamente fuerte. Él no sabía la causa de sus angustias, la causa de su penuria, pero Dios le dio la salida. No hay una sola tentación que haga que el pecado sea inevitable. No hay una sola tentación que haga que el pecado sea inevitable. Dios ha prometido, si confiamos en Él, si tenemos fe en Él, Él nos mostrará la salida. Él nos mostrará el camino de escape. Hay algunas formas de que podamos nosotros enfrentar a esa tentación. ¿Habrá algunas formas? ¿Cómo lo hizo Cristo cuando una tentación venía hacia Él? ¿Cómo resistió Cristo a la tentación? ¿Cómo enfrentó Cristo a la tentación? Hay algunas maneras. Jesús dijo, escrito está. ¿Cómo lo podemos evitar? Con la Biblia, con un escrito está. ¿Y qué debemos hacer entonces? Necesitamos memorizar las escrituras para que podamos responder a Satanás. Escrito está. Si nosotros no memorizamos las escrituras, no leemos las escrituras, no escudriñamos las escrituras, entonces cuando Satanás salga a nuestro encuentro por medio de la tentación, no tendremos respuesta para darle. Cuando una tentación, cuando una idea sugerida por Satanás llegue a nuestra mente, se puede eliminar esa idea, ese mal pensamiento, con textos bíblicos. Usted puede estar orando, puede estar cantando, puede ser que tenga la mejor intención pero de pronto aparece un pensamiento oscuro en su mente. ¿Y cómo se podría eliminar eso? Con textos bíblicos, 4, 5, 6, 10 versículos bíblicos, repasando en nuestra mente. Cuando usted termine el último versículo, ese pensamiento habrá desaparecido y continuará su camino. ¿Cómo vivió Cristo? Dice 2 de Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y dice, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué padeció Cristo por nosotros? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos sido llamados según el texto? Para que sigamos sus pisadas. ¿Y cómo fueron las pisadas de Jesús? Él tuvo una vida de obediencia plena, completa. Y Pedro está diciendo que debemos seguir sus pisadas. Y dice, el cual no hizo pecado ni se halló
pecado en su boca. El pecado se hace. El texto es claro. Cristo no pecó porque era Dios. Cristo, porque Dios está imposibilitado de pecar, porque el pecado es extraño hacia Él. Entonces Jesucristo, para que sea tentado, tenía que ser tentado como hombre. Entonces, Cristo espera, ¿qué espera de nosotros? Que sigamos sus pisadas. ¿Qué hizo Él? Cuando vino la tentación, ¿qué hizo? Él respondió, escrito está. Y Jesucristo, durante todo el tiempo de su vida, tuvo tentaciones de alguna y otra manera. Las tentaciones le asaltaban a cada paso, a cada instante de su vida le asaltaban a desconfiar de su Padre. Porque eso era el objetivo de Satanás, y lo hacía. Entonces arruinaba el plan de la salvación. Entonces sabemos que nosotros por el informe escritural, que Cristo vivió una vida sin pecado, pero a veces no queremos reconocer ese hecho. A veces decimos, bueno, él obedeció porque tenía poderes sobrenaturales y nosotros no lo tenemos, y por tanto estamos condenados al fracaso y fracasamos y pecamos. Pero si nosotros seguimos sus pasos, si pedimos fe, entonces viviremos el tipo de vida que Él quiere que vivamos. ¿Es posible para nosotros esto o no es posible? ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 3:6. A ver, hermana Noemí, ¿qué dice? Primera de Juan 3:6. Vamos a leer, a ver. Primera de Juan 3:6. 3:6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Perfecto. El texto está en un tiempo presente. Todo aquel que permanece en Él. Si permanecemos en Él hoy, en este momento, no pecamos. Todo aquel que peca en este momento, en este preciso instante, no peca en este momento y no le ha visto en este momento, ni le ha conocido en este momento. El tiempo del texto está hablando en un tiempo presente. Si permanecemos en Cristo, entonces no pecaremos. ¿Por qué? En otro texto dice, porque la simiente de Cristo, de Dios, está en nosotros. Si estamos en Cristo, no seremos rebeldes contra Él. Y el pecado, que es rebelión contra su voluntad, no será posible, porque el pecado es transgresión de la ley. Si permanecemos en Él, no pecaremos, porque Él no peca en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, no cometeremos nosotros ningún pecado. Entonces, mientras permanezcamos en Él, no nos rebelaremos contra Él en pensamientos, palabras y acciones, por la simple razón que permanecemos en Él. ¿Es realmente cierto que podemos vencer el pecado? Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Es posible? ¿Es posible la victoria? ¿Qué espera Cristo de su iglesia? ¿Qué espera Cristo de ti y de mí? ¿Qué espera? Tu victoria y mi victoria y vuestras victorias. Él espera. Solo si venceremos estaremos en el cielo. Solo si vencemos estaremos en el cielo. El modelo ganador es Cristo. Y podemos vencer el pecado tal como Él lo hizo. Y la Biblia está llena de estas promesas. No debemos ignorarlas. En un intento por defender los pecados de nuestras vidas. ¿Qué debería pasar con nuestros pensamientos? Porque el pecado comienza con un mal pensamiento acariciado. El pecado no es simplemente acciones. El pecado comienza con un mal pensamiento acariciado. Entonces, 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestros pensamientos estén protegidos contra los dardos del enemigo? Nuestros pensamientos tienen que estar cautivados por Cristo. Nuestros pensamientos tienen que estar cautivados por su palabra, cautivados por su obra, cautivados por su poder y sometidos a la obediencia de Cristo. Y si eso ocurre, entonces el pecado será imposible. Pero analicemos nuestra vida. La mayoría de nuestros pensamientos son buenos, pero algunos pensamientos son malos. Pero todos nuestros pensamientos pueden ser llevados cautivos a Cristo. Nosotros necesitamos llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. ¿Y cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros pensamientos estén cautivados por Él? Por el análisis, el estudio de su palabra. Entonces, esta es la promesa más poderosa, mis hermanos. En la Biblia, Dios sabe que podemos lidiar con nuestros pensamientos más íntimos, pero Él nos ofrece un escape. Él nos ofrece una salida. Él nos dice que hay camino de salida. Él nos dice que hay victoria. No es una victoria de nosotros mismos para vanagloriarnos. No, es la victoria de Él en nosotros. Es nuestra victoria con Él. Si realmente queremos ser cristianos, debemos tomar nuestra relación con Cristo en serio. Todo pensamiento debe estar bajo su control, en cada momento. Y es obvio, es lógico, que si Cristo controla nuestros pensamientos, el pecado no sucederá en nuestras vidas. ¿Cómo podemos caminar entonces en ese sentido? Pablo en el consejo a los Gálatas, él dice, digo pues andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es simple. ¿Cómo puede ocurrir eso? No satisfaciendo, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. La carne va a desear, pero no hay que darle lo que desea la carne. Si caminamos con el Espíritu,
por lo tanto no pecaremos. Si caminamos en el Espíritu, podemos nosotros no satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Cuál es nuestra victoria? ¿Dónde radica el secreto de la victoria? Ezequiel, la hermana Flora, verle Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. 36, 25. Sí. Ezequiel 33, 36. 36, 25. 25. 25. Ya, y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ya, muchas gracias, hermano. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es nuestra única esperanza? Dios ha prometido. Él dice, esparceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne, de vuestro corazón, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Si no nos esforzamos, si no hay esfuerzo, no hay victoria. No podemos vencer el pecado. Se necesita un trasplante de corazón para obedecer a Dios. Solo Dios puede darnos la respuesta. Entonces, es crucial, es importante, es básico de que nosotros necesitamos comprender que vencer al pecado es un milagro. Así como el hecho de que Dios obre un milagro, obre una victoria sobre el pecado en nuestras vidas, hay que considerarlo un milagro, porque es un milagro operante de gracia en nuestras vidas. Ninguna cantidad de autocontrol superará los impulsos de nuestra naturaleza caída. Tiene que ser un milagro, desde el principio hasta el fin. Él purifica, Él proporciona un nuevo corazón, Él nos hace obedecer su ley. Entonces, pero no lo hace solo, porque Él respeta nuestro libre albedrío, respeta nuestra voluntad. Nosotros no somos meros autómatas, sino Él lo hace, nosotros lo hacemos entregándonos la voluntad a Él. Entonces, mis hermanos, hay victoria para las tentaciones, hay victoria para el pecado. Por eso dice la Biblia, Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado siempre nos separa de Dios. Cuando el pecado aparece, o cuando se aprecia la tentación, cuando nos quedamos mirando a contemplar la tentación,
entonces Satanás toma el control de nuestra voluntad, el control de nuestra mente. Y nosotros pecamos. Pero eso puede ser expulsado. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a él. Por eso necesitamos entender que Dios es poderoso. Poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Porque nadie entrará a su cielo viviendo una vida de pecado. Tan pronto como nosotros podamos entender esto, hay que creerlo. Porque si no creemos que Dios es poderoso para hacer esta obra en nuestras vidas, entonces nunca venceremos. Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.